Hola, muy Adelante. buenas noches. Bienvenidos al programa Contextos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos esperando el acceso de Queta Urelo. Y por lo pronto tengo el orgullo, el gusto de presentar al maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Hola, buenas noches también. Gusto Pues a estar ver con si no nos ustedes. echamos ahora sí que un duelo acá, uno a uno, usted dio esta noche. Y bueno, Está hoy en la difícil. tarde creo que íbamos a comentar algunas cifras de COVID, no sé si las tenía por ahí a la mano o no. No, Ah, no, yo tengo. Bueno, bueno, de los de maestro COVID no tengo. Zavala, Yo creo que era el maestro Zavala. Y a lo mejor al le rato sí. mandamos un saludo desde acá con todo cariño. No, no ha podido estar estos días, pero bueno, hoy por la tarde anunció el presidente que pues iba a hacer algún evento a las 5 de la tarde para hablar sobre celebrar su informe, su segundo año de haber sido elegido, el 1 de julio, exactamente hace 2 años. Y bueno, pues dio un discurso optimista, diría yo, sobre algunos temas. Elogió mucho el Tratado de Libre Comercio, reiteró eh, ponderó, digamos, el término de Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, pues habló de recuperación económica, ya un pronóstico optimista, está obligado hasta cierto punto a ser optimista, un pronóstico optimista de que pues ya disminuyó el número de desempleados y de que yo creo que él confía en que una vez que se empiece a reactivar la actividad económica con todos los riesgos que ya hemos analizado, ¿qué implica? Ya casi va a ser un tema de responsabilidad personal sobrevivir a la pandemia. Eh, pero bueno, volvió a decir que va a ser un guardián de las elecciones, nada más que agregó que con respeto a los órganos electorales. En fin, no sé qué opina usted, maestro, cuál sería como, más allá de lo que dijo, pues una evaluación de del presidente electo que escuchamos, a mi juicio, con un discurso muy conciliador, el primer año muy unificador. Yo en lo personal pensé que iba a dejar atrás la campaña, que iba a dejar ese afán punitivo que lo caracterizó durante 18 años en los que estuvo luchando por la presidencia, pero no sé usted cuál sea su evaluación de estos dos primeros años. Bueno, aquí más que nada, pues los dos primeros años han sido difíciles y por supuesto ha habido posiciones encontradas, eh, muchos opositores, muchas personas que en un momento determinado votaron por el cambio y los resultados no les son del todo satisfactorios. Y esto de alguna manera pues se ha reflejado en las encuestas. Sin embargo, el día de hoy en la tarde estuve escuchando a Roy Campos y señalaba algo interesante, ¿no? Junto con una encuesta del periódico Reforma. En la encuesta del periódico Reforma se señalaba que Andrés Manuel López Obrador todavía mantenía una popularidad por arriba del 50%. Sin embargo, como bien sabemos, las últimas encuestas, principalmente las de Mitofsky, que son las más creíbles, le daban un porcentaje de 46.6%, o sea que había bajado del 50%. También algo que mencionó en forma interesante Roy Campos es que seguían las dos principales preocupaciones de la población mexicana y críticas, por supuesto, pues se referían a la violencia y a la economía. Y algo interesante es que, sin embargo, la encuesta, y a mí me llamó mucho la atención, tenía una buena percepción en lo que se refería a combate a la corrupción. Y se hacía una diferencia entre que la gente sentía, independientemente de que estuviera a favor o en contra de López Obrador, de que se estaba combatiendo y que había, por así decirlo, menos corrupción en el gobierno federal, no tanto en los gobiernos estatales. Y eso es bien interesante porque pues es una opinión que le favorece mucho a López Obrador en el sentido de que
pues una de sus principales banderas ha sido el combate a la corrupción. Y por otro lado, lo que estamos observando también, tal vez coincidente, es de que la famosa coalición de gobernadores, que era, digamos, la oposición, yo diría más, que se estaba consolidando más, poco a poco se ha ido desintegrando y se ha ido desintegrando por errores y por evidencias de los mismos gobernadores. Empezó el caso del gobernador de Jalisco, que se nos desinfló de un día para otro en cuanto empezaron las manifestaciones allá. Ahorita le toca el turno al gobernador de Guanajuato, que no sabe cómo explicar que dejó a toda la parentela del marro afuera. Entonces eso también nos va a dar otra perspectiva. Y bueno, no quisiera adelantarme, pero algo que creo que es muy importante es el hecho de que justo cuando se conmemora el aniversario del triunfo de Morena y del triunfo de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia, se entra en vigor el TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y en el Congreso, y esto lo resaltó el presidente, se logró algo pues prácticamente difícil en nuestra sociedad mexicana o en nuestra vida parlamentaria, un acuerdo prácticamente unánime, sobre todo en el Senado. Ahí se resaltó mucho el trabajo del senador Eduardo Ramírez, también el trabajo de Claudia Ruiz Massieu, y creo que el único voto en contra fue de Álvarez y Casa, diputado independiente, pero en donde pues hubo coincidencia de posiciones políticas de los senadores. Se dice fácil, pero lograr acuerdos en los acuerdos parlamentarios frente a una tradición en México en donde tristemente nos hemos acostumbrado a ver en los congresos disputas así y pugnas irreconciliables que en muchas ocasiones llegan al insulto y hasta los golpes. El haberse logrado ese consenso sobre las leyes secundarias, o sea, las reglas del juego, del Tratado de Comercio, de México, Estados Unidos, del Tratado Trilateral, pues es un punto a favor de López Obrador y que definitivamente pues le da mucha fuerza, le da mucho respaldo ahora que va a reunirse con Donald Trump en Estados Unidos y en donde todo parece indicar que también va a estar presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Entonces, por lo que se está viendo, este tratado es un elemento fundamental para pues, la necesaria recuperación económica que tenemos enfrente. Entonces, sí, definitivamente no estamos viendo un gobierno totalmente concluyendo, no estamos viendo un gobierno totalmente fuerte, vemos una gran caída en popularidad, vemos elementos en donde la población no está totalmente en contra, como ya señalé, la corrupción, y por el otro lado, pues se nos presenta una posición firme de las fuerzas políticas en la firma o en el acuerdo del Tratado de Comercio, del Tratado Trilateral de Comercio. Entonces, creo que en ese ámbito lo estoy yo viendo el gobierno de López Obrador, no lo veo tan mal como se pensaría. Ok, pues el mismo domingo todavía hubo un arduo debate larguísimo, 4 horas estuvieron debatiendo los senadores por dos palabritas, otros temas. La convocatoria al periodo extraordinario decía para tratar las leyes secundarias, para adecuarlas al TEMEC, que es un trabajo que ya se venía haciendo
con mucha anterioridad, y otros temas, decía, y se pasaron 4 horas discutiendo porque había temor, no sé si fundado o no, de la oposición, de que esos otros temas implicaran, porque era autorizar un periodo extraordinario de sesiones para pasar de la permanente al pleno. Entonces, porque así se necesita votar por todos. El caso es que por fin destrabaron, se pudieron reunir. Es un símbolo alentador que puedan votar todos los partidos a favor, pero también, y ojalá el presidente lo vea como una señal de la oposición de que también vale la pena intentar construir acuerdos, consensos. Esto que no pasó, por ejemplo, aquí con la reforma a la ley fast track electoral que hicieron, donde yo en lo personal he estado leyendo, comparando textos anteriores con la actual modificación, y aunque sí trae elementos retardatarios, dijéramos, o que sí afectan la equidad del proceso, o la injerencia administrativa en el Instituto Electoral, o cosas como, por ejemplo, que en caso de zona de declaratoria de desastre, se les suprime con que sea un solo municipio todo el recurso a todos los partidos políticos. Es una cláusula que no debieron de aprobar. Pero ver la diferencia en cuanto se construyen consensos. Circularon, pues la gente de Eduardo Ramírez circuló mucho, prolíficamente, un video donde, pues al parecer, todos los grupos parlamentarios le reconocieron una labor que se entiende de diálogo, de reconciliación, de acuerdos. Y esto, bueno, a mí en lo personal me da el aliento de que aunque tengas mayoría, si tratas de consensar, si le puedes cambiar una coma, le puedes quitar un párrafo, con tal de que puedas lograr esta palabra que se llama consenso, el país avanzaría mucho, y ojalá el presidente lo tome por la buena y pues cambie de actitud respecto del papel de la oposición. Sí me llamó la atención que volvió a decir que va a ser un guardián de las elecciones, porque no hay confianza por parte de una parte del electorado de que sea realmente imparcial, de que su democracia vaya a ser estilo maderista, ¿no? De no injerencia. A mí sí me preocupa mucho el tema de los programas sociales y asistenciales porque se manejan en total opacidad. Uno no puede entrar a consultar, por ejemplo, en una página web o solicitar información para que le digan en qué municipio, cuántos apoyos, a qué personas se están dando, y esa discrecionalidad en el uso de programas asistenciales, este ejército de jóvenes en su mayoría que se llaman siervos de la nación haciendo los censos de bienestar, pues sí dan la impresión de que pudiera utilizarse, pues cómo no, si son beneficiarios, todo ese voto que el presidente ha presumido ese apoyo a más de 22 millones de personas, pues traducirlos en votos. Cualquiera hubiera llamado eso a una elección de Estado, pero lo que quisiéramos ver es un auténtico Estado de Derecho. Yo sí estoy de acuerdo con el presidente en que en las viejas prácticas, en el acarreo, en la entrega de despensas, en que traten a los ciudadanos como ciudadanos de segunda, aprovechándose de su ignorancia y los lleven a votar sin que sepan a lo que van a la casilla. Ojalá que todas esas viejas prácticas se acaben, porque siguen, hay partidos que no pueden vivir sin hacer eso. El PRI lo hizo muchos años y luego le aprendieron también los partidos de oposición a hacer ese tipo de prácticas. Yo quisiera compartir el optimismo del presidente, pero también vi otras encuestas hoy, maestro Ricardo, pues que señalaban datos preocupantes, ¿no? Yo creo que la popularidad del presidente aunque ha tenido un descenso importante, porque esta misma encuesta de Mitofsky, yo la analicé desde diciembre de 2018, a la fecha ha caído de 77 a 56%, son 21 puntos porcentuales, es una cifra considerable para un presidente, y comparada con, por ejemplo, con Peña Nieto, con Fox, López Obrador, pues no andaban así, mantenían todavía cierto nivel de popularidad, y eso que Felipe Calderón gana una elección en un empate técnico, con una diferencia mínima de votos. Y otra cosa, bueno, tampoco hay que pensar que la popularidad del presidente es sinónimo ¿cómo se dice?,
de intención de voto en las elecciones. Por eso Morena, no sé cuál sea su opinión, maestro, está recurriendo a esta impresentable alianza con, no sé cómo llamarla, con el Verde, ¿no? Inconcebible para muchos. Quizás en Chiapas sí, porque aquí fue fuerza durante 6 años y porque finalmente Eduardo Ramírez, por ejemplo, salió de ahí y otros 4 o 5 diputados federales salieron de ahí. Que a lo mejor acá sí puede concebirse, aunque recuerde usted, maestro, que en la campaña pues, había consignas, ¿no? Gritaban Eduardo sí, Rutilio no, recuerdo, ¿no? O al revés, le tocó a Eduardo recibir la rechifla por parte de los morenistas, ¿no? En fin, pues, pues yo no comparto ese optimismo, pero yo sí creo que si el presidente endereza el camino y puede reorientar la política económica. Creo que el secretario Herrera juega un papel muy importante, conoce bien el tema de las finanzas, trae un lenguaje muy distinto, más técnico, y podríamos confiar en que el país se oriente mejor hacia hacia un mejor futuro. Y yo creo que pues de ahí depende la elección del próximo año. Si el presidente no logra levantar como se acordará de aquella famosa frase de la campaña de Bill Clinton, ¿no? It's the economy, decía el analista, es la economía, ¿no? Y le agregaba todavía estúpidos, ¿no? La palabra estúpidos, como diciendo, no nos distraigamos, el tema de la economía. O sea, ¿le preocupa al mexicano la seguridad? Sí, claro, le preocupa muchísimo. Le preocupa el sistema de salud, claro, le preocupa muchísimo, pero lo que no perdona el electorado, según yo, no sé usted qué piensa, maestro, es que le falte dinero en la bolsa, porque eso pues echa abajo todo tipo de aspiraciones y familiares, personales, y pues nadie se acostumbra tan fácilmente a dejar de percibir ingresos. Entonces, vamos a ver si el presidente reorienta, busca otra vez a los empresarios y puede reactivar la confianza en el país. Escuchamos al embajador de Estados Unidos de corregir una frase que según él se le desvirtó de que no había confianza para invertir. Pues vamos a ver si ahora con la firma del TLC y en para entrar al tema del encuentro de López Obrador-Trump, que va a tener por lo menos los norteamericanos dicen que va a haber una agenda bilateral, les interesa hablar otros temas con el presidente, aunque el presidente dice que solo va para eso. No sé cómo lo ve usted, va a ser el 8 de julio, 8 y 9 de julio, más allá de las fotografías, de cómo se vaya a mover, que luego le prestamos mucho interés a esas cosas, yo creo que sí se van a discutir varios temas, no sé qué perspectivas, qué positivo le ve, más allá de que nos use o no nos use Trump para ganar electores. Para México, ¿qué representa que el presidente de México salga, vaya y firme este tratado? Bueno, pues es un aspecto que es fundamental que vaya con ese tratado. Ahora, lo que sí es una realidad es de que se van a tratar, por supuesto. El tema fundamental es ya las reglas del juego del tratado. Eso creo que es un gran avance. Están, por así decir, las reglas ya claras. Eso genera confianza tanto para la inversión foránea estadounidense como para los empresarios mexicanos que puedan llevar sus productos hacia Estados Unidos. Algo que debemos de tener súper claro es que Estados Unidos es nuestro principal socio, nuestro mercado natural, externo, y bueno, pues es fácil y sobre todo es un escaparate para nuestros productos. Uno pues da gusto que cuando ha estado uno en alguna ciudad en Estados Unidos, incluso en el Cosmopolitan Nueva York, le da a uno gusto ver productos muy mexicanos, tortillas, el pan Bimbo, incluso la misma Coca-Cola. Se habla ya de la Coca-Cola mexicana, así le denominan, que es la Coca-Cola de botella. Pero más que, perdón, déjeme interrumpirlo, más que la presentación, yo sé que la Coca-Cola mexicana su endulzante es la caña de azúcar. A diferencia de la Coca-Cola norteamericana, que su endulzante proviene de la fermentación del maíz. Por eso el mexicano que va para allá extraña mucho el sabor de la Coca-Cola mexicana, ¿no? Pero es bien cierto que hay un gran mercado
Los Dice que en hábitos. Puebla, dice que en Puebla hay casi 1 millón de poblanos en toda el área de Nueva York. ¿Será cierto? Pues sí, Si no, incluso le dicen que es Puebla York. Puebla, York. Puebla York. Entonces, hay mucha relación. Entonces, yo creo que en este sentido el tratado da una, digamos, le va a dar bastante aire, no un poco, le va a dar bastante aire para la reactivación de la economía, por un lado. Y también vamos a tener que estar atentos sobre el aspecto económico, cómo lo va a plantear Trump, en menor medida Trudeau, o sea, en menor medida los canadienses, porque nos estamos enfrentando a una realidad económica totalmente diferente de la que existía antes de la pandemia del coronavirus, y además con un agregado de una guerra declarada de tipo comercial de Estados Unidos frente a China, por un lado, y por otro lado con un sector empresarial totalmente debilitado por parte de los europeos. Entonces, la realidad es de que, sin ir más lejos, lo que nos queda a mano, y seguramente tanto para nuestros socios del norte como para nosotros, es el famoso tratado, y es el área de lo que se llama, y además con un agregado, la zona de Norteamérica. Y por supuesto, yo creo que temas fundamentales como son la migración, el aspecto del narcotráfico, el tráfico de armas, creo que sí se van a tocar, tal vez no sé qué tan abiertos en las reuniones con el presidente Trump, pero es lógico que vayan a ser temas de análisis y de buscar, ojalá se puedan buscar acuerdos para combatir estos problemas que tiene nuestro país. Entonces, la verdad es de que sí creo que la firma del Tratado de Libre Comercio que se da en las condiciones que se da, pues le cayó como ahora sí, como anillo al dedo a López Sí. Obrador. Sí, le cayó bien, y justo en el aniversario del triunfo morenista, y pues va a ser un elemento que de alguna manera es lo primero que tiene ahorita a la mano para poder enfrentar la crisis económica, pues que estamos sufriendo y que todo parece indicar que se va a agudizar hasta que no se normalice la situación de la pandemia, que no sabemos para cuándo va a ser. Déjenme leer los comentarios de quienes nos están viendo. Saludamos a Jess Swart. Saludos, dice Araceli Hernández, que creo que que siempre nos sigue todas las noches. Nos manda un saludo, maestro Ricardo. Cristo Moreno dice que si le podemos hablar sobre el tema, bueno, ya estamos hablando del tema. Sara Maldonado dice, puede que el secretario Omar García Harfuch sea el próximo jefe de gobierno. Bueno, pues así le pasó a Mancera, ¿no? De su buen papel hecho, pues agarró fama. Mar Sol, que también nos sigue siempre el programa. Saludos, buenas noches. Ernesto Suárez Argüello dice, excelente programa, saludos a los participantes. Mar Sol dice, no hay transparencia en los programas sociales, todo lo que criticó lo está haciendo. Y María José Sánchez, José nos manda un saludo. Y bueno, a mí sí me llama mucho la atención. ¿Qué andará pensando Carlos Salinas de Gortari ahorita en su cuarentena en casa, viendo a un presidente que se opuso, siendo oposición a un tratado de libre comercio sistemáticamente, de estar firmándolo como una necesidad para reactivar la economía? ¿Y qué pensará Felipe Calderón con un presidente que quiere meter al ejército a enfrentar al poder del narcotráfico? Yo creo que más allá de la retórica presidencial, al final de cuentas, si quiere rectificar el camino, el presidente va a tener que entender que sus programas sociales van a poder ser viables, maestro, en la medida que los ingresos públicos sean sólidos. Y los ingresos públicos van a ser sólidos en la medida en que haya atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, certidumbre y reactivación económica de las clases medias, que fueron las más afectadas por parte de la pandemia, ¿no? Que todavía estamos viendo los efectos de la pandemia. Sobrevivirán muchos negocios, se reactivarán,
habremos aprendido una forma nueva de trabajar los mexicanos, pero a mí sí me preocupó, ayer subí, me corrigieron porque subí unas fotografías a redes sociales de gente aglutinada afuera de un banco, y me pongo a pensar, maestro, no sé cómo lo ve, no es por distraer el tema, pero debería el gobierno evitar pagar la quincena o los apoyos sociales o bajarlo, o, digamos, los recursos que paga vía bancaria, incluso las empresas, deberían de tener distintas fechas para evitar que haya concentraciones en un mismo día. Que no sé, que las empresas paguen un día antes, el 29, que el gobierno pague un día a los maestros, otro día aparte la burocracia, y que se haga un nuevo calendario de pagos para evitar, nos beneficiaría en muchos aspectos, para evitar la concentración masiva de personas y evitar la propagación del virus. Lo cierto es que todas las economías del mundo están urgidas por reabrirse. Nosotros hemos insistido mucho en que no es el momento de hacerlo, y que si se va a hacer, pues que se haga con todas las precauciones. Lo preocupante es ver que la gente sale a la calle y todavía sigue habiendo gentes que no toman las medidas necesarias. Así que tendremos que salir con nuestro casco prácticamente de astronautas, ¿no? A la calle, buscar lugares no muy concurridos, a lo mejor se va a diversificar los negocios, ¿no? En este sentido, pero bueno, ahí tenemos que enfrentar esa nueva realidad los mexicanos. Y bueno, ya veremos las repercusiones, maestro, porque ya sabe que aquí en México nos encanta interpretar, y en todo el mundo, en la prensa, desde una fotografía de que si saludó al presidente, que si no lo saludó bien, que si se equivocó a la hora de decir algo el presidente. Va a ser, digamos, el primer encuentro internacional del presidente López Obrador. No fue al G20, que era importantísimo, no fue a otras muchas invitaciones que le hicieron para tomas de posesión de otros mandatarios. Pero bueno, sí le da importancia a Estados Unidos, yo lo aplaudo, porque es una realidad, nos guste o no nos guste cómo nos trata Donald Trump. Hay gente que dice que es una vergüenza que el presidente vaya, pero pues tenemos que aceptarla como una realidad. Yo creo que el presidente Trump va a tratar bien al presidente, esperemos que así sea, y bueno, sea un mensaje optimista. También hay que aclarar una cosa, o sea, la firma del Tratado de Libre Comercio da certidumbre a la amenaza que tenía Donald Trump de cancelar el tratado. O sea, es un tema de continuidad, pero sí hubo modificaciones, maestro. Claro, sí, de hecho, Las inspecciones laborales son un tema muy importante, ¿no? y sí, se manejó también la cuestión de la protección industrial. Derechos de autor en Internet también. Para uno de nuestros amigos que nos está siguiendo, que le interesaba lo del tratado, pues sí, incorpora elementos nuevos, considerando los avances tecnológicos en el comercio y en la industria que se dan a raíz de la revolución tecnológica del Internet, cosa que no estaba suficientemente desarrollado en la época de Salinas de Gortari, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero entonces, pero principalmente lo que da es esa certidumbre, maneja también cuestiones ambientales, efectivamente, como tú dices, derechos de autor, y de alguna manera lo importante es que queden ahí establecidas reglas claras para nuestros empresarios. Algo que llamó mucho la atención en la discusión del Senado es de que en los grupos de análisis tengo entendido que hubo una amplia participación del sector empresarial, tanto por el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, las cámaras, y sus sugerencias fueron atendidas e incorporadas, lo cual es, como tú bien señalabas, un claro mensaje, y sobre todo para nuestro Congreso chiapaneco, que cuando las cosas se hacen bien, a plena luz del día, y se utiliza el debate como se debe de utilizar, es decir, escuchando la voz de los contrarios, escuchando la voz propia y buscando acuerdos, se pueden hacer avances si el objetivo es beneficiar a la ciudadanía y si el objetivo es beneficiar al país o a la entidad. Eso creo que es la gran lección de esta aprobación del TLC, definitivamente.
Y respecto a la pandemia, algo que sí me gustaría tratar es de que sería muy conveniente y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto para que tal vez la Profeco o cualquier otra dependencia se logre establecer un acuerdo en lo que se refiere a precios justos o precios básicos en medicinas y en elementos para de alguna manera prevenir lo del coronavirus. Es escandaloso el mercado, el alza de precio que ha sufrido, por ejemplo, que han sufrido, por ejemplo, los tanques de oxígeno, y además que ha generado un mercado negro. El otro día me estaban diciendo que un tanque te estaba costando casi 50,000 pesos. O sea, eso es verdaderamente un insulto, y quiere decir que si una persona tiene la mala suerte de resultar afectado por el coronavirus y tiene que quedarse en su casa y necesita un tanque, pues va a quedar en la ruina o se va a dejar morir. Y aquí creo que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto y decir, bueno, los empresarios, la empresa que tiene prácticamente buena parte del control en la venta de los tanques de oxígenos, está denunciando la existencia de un mercado negro. Está bien que se combata el mercado negro, pero al mismo tiempo sería... Yo te interrumpería haciéndote una pregunta, maestro. ¿Conoces el nombre, yo no, del delegado de Profeco o delegada? Cifra. No se conoce ni el nombre de quién es el delegado. Bueno, del delegado, perdón, sí, del delegado no lo conocemos, ¿no? Es que deberían de estar jugando un papel preponderante. No se puede cargar todo sobre el secretario de Salud, sobre los mensajes del gobernador. Yo no he escuchado hablar a la secretaria del Campo, a la secretaria de Economía, tuve la oportunidad porque insistimos en una entrevista, pero yo creo que todos deben de jugar un papel más proactivo para informar mejor a la comunidad. Por cierto, antes de que termine, porque ya estamos en los últimos minutos, hoy escuché que ya no va a hablar, ya no va a dar ruedas de prensa el secretario de Salud. No sé cuál va a ser ahora el nuevo mecanismo. Lo que sí sé es que la prensa nacional ya lo agarró de carrilla, como dicen en el norte, y ya lo trae de bajada al pobre secretario por estos dislates que ha tenido. Pero bueno, sí es muy preocupante. Deben de saber los chiapanecos que los pocos estados que están en una situación crítica, lo dijo ayer López-Gatell, entre esos, los 3 estados con situación más crítica es Chiapas. Así que, pues salgan a la calle, pero no se confíen, ¿no? Y el que aguantó ya un rato, pues que se aguante otro poquito. No va a terminar la enfermedad. Lo que se trata de evitar es el contacto físico y por ende los contagios, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que pues, la noticia de que ya no va a dar conferencias de prensa nuestro secretario de Salud, pues qué bueno, porque ya se había acaparado los noticieros nacionales, y no precisamente para que hablaran bien de él, sino al revés, para estar haciendo escarnio de sus imprudencias. Sigo con la gran duda, no sé qué es lo que hace que permanezca en el cargo, pero bueno, por lo menos si lo quitan de los reflectores, le van a hacer un gran servicio a Chiapas y de paso también al mismo doctor. Y por el otro lado, pues es cierto, ¿no? Ante la pandemia, no existe mientras no exista la vacuna aprobada y no tengamos acceso a ella, no sabemos qué nos puede contagiar o en qué momento nos podemos contagiar. Ahorita en la plaza de aquí de Tuxtla Gutiérrez se están tomando medidas en que, por ejemplo, en Liverpool concretamente y en otras tiendas comerciales no se está permitiendo la entrada a los que llaman adultos mayores, es decir, gentes que tienen más de 60 años. Sí. Porque están llegando con toda la familia, inclusive, ¿no? Pero aunque vaya solo, entonces, pues está bien, o sea, pero se supone que los que somos de la tercera edad somos los más... Nos acaba el tiempo, querido maestro. Nos vemos mañana. Vamos a ver qué noticias nuevas tenemos. Les recomiendo ver una película que vi ayer en Netflix que se llama Adu, sobre la travesía de un niño migrante
hacia Melilla, un país en África que todavía dominan los españoles. Sí. Toda esta difícil situación, está muy buena la película, se la recomiendo. Y mañana nos vemos a ver con qué buenas nuevas amanecemos, o malas nuevas amanecemos. Buenas noches a todos y gracias por vernos. Muy buenas noches. Contextos.